Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia, Televisión. Por un aporte a la construcción de civilidad, primera cátedra de formación ciudadana, Héctor Abad Gómez. Es difícil enseñar cuando no se quiere imponer un pensamiento, sino estimular el pensamiento ajeno libremente. Héctor Abad Gómez. Nos acompaña hoy el profesor Francisco Cortés, a quien agradecemos enormemente su participación en esta cátedra de formación ciudadana Héctor Abad Gómez. El profesor Cortés es filósofo, magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en filosofía de la Universidad de Constanz, Alemania. Ha sido becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán y de la Fundación Alexander von Humboldt para hacer estudios postdoctorales en filosofía en la Universidad de Frankfurt, en Main, Alemania. Actualmente es profesor titular del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Entre sus publicaciones se destacan De Westfalia a Cosmópolis, Justicia Económica Global, Soberanía, Ciudadanía y Derechos Humanos en el contexto de la globalización, del 2011, Siglo del Hombre, Editores Santa Fe de Bogotá. También es autor del texto de La política de la libertad a la política de la igualdad, un ensayo sobre los límites del liberalismo, y coeditor de Justicia Global, Derechos Humanos y Responsabilidad, junto con Miguel Giusti. También autor de los clásicos de la filosofía política, que es del editorial de la Universidad de Antioquia en el 2003. Además, Liberalismo y Comunitarismo, Derechos Humanos y Democracia, de Colciencias y Valencia en 1996. Es autor además de una serie de artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales, director de la revista Estudio de Filosofía y fue coordinador del Tercer Congreso Iberoamericano de Filosofía en Medellín en el 2008. Con ustedes, el profesor Francisco Cortés. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Hernán Mira y a los organizadores de esta cátedra por haberme invitado a participar en ella. Para mí es un honor muy grande ser una de las personas invitadas a participar en la cátedra Héctor Abad y de hablar de un tema que seguramente a él le hubiera gustado hablar o del que habló muchas veces, y es democracia y educación, un problema entre lo político y la educación. Eso es de lo que les voy a hablar ahora. Antes de afrontar el problema de qué es la educación, me parece oportuna una reflexión sobre la noción de democracia. Voy a comenzar en una primera parte con una reconstrucción histórica del concepto de democracia y a exponer los modelos clásicos de democracia representativa, que fueron desarrollados por autores como Hobbes, Locke y Madison. Y el otro modelo de democracia directa que fue desarrollado por Rousseau, Paine y Jefferson. En una segunda parte, tras analizar sus limitaciones de ese concepto de democracia representativa, expondré brevemente el concepto de democracia constitucional. Lo primero que hay que decir es que la democracia es un conjunto complicado de argumentos sobre el hombre, la sociedad, la economía, la historia, que no son en sí mismos evidentes, antes bien han ido plasmándose a medida que el hombre ha luchado por construir un mundo adecuado a sus aspiraciones e intereses. Por eso no se puede pensar la democracia sin conocer su historia. Quien se disponga a pensar sobre la democracia, quien reflexione sobre la política como si no tuviera nobles antecesores, debe asumir consecuencias negativas, superficialidad, incoherencia. La democracia no es conversar simplemente, no es tampoco reclamar un espacio para hablar, para que la palabra y la razón imperen.
Todo esto es trivialización, retórica. Estas consecuencias negativas son fatales para el argumento de la política. Las carencias en la comprensión del significado de la democracia y de su historia son muy problemáticas porque terminan en la justificación de prácticas políticas contrarias al espíritu democrático. La democracia es un sistema complejo y la historia de las luchas políticas por la democracia es una historia amplia y ardua. Así que el rigor en la comprensión del pensamiento democrático resulta inseparable del compromiso práctico con la democracia. Si la democracia no se comprende, no se lucha por ella. Si no se tiene idea de sus principios, se reemplaza por la demagogia. En nuestro mundo político, sin mayor rigor intelectual, la democracia ha sido utilizada para justificar todos los fines. Pero esto no debería continuar siendo así en tanto que la democracia es un hecho esencial de nuestra vida social. Defender la democracia es un reto y, si se quiere, el mayor desafío que tiene un pueblo que aspire a regir sus destinos por sí mismo. La democracia como forma de sistema político que legitima el uso del poder a través de la participación de todos sus miembros en las decisiones que tienen que ver con los asuntos fundamentales de una comunidad fue una creación de los griegos, la cual ha tenido posteriores manifestaciones en las ciudades república e independientes de Italia, en la creación de un nuevo Estado en la costa oriental de Norteamérica y en el proceso de conformación de las repúblicas democráticas en la vieja Europa. Al establecerse en cada una de estas revoluciones democráticas que la legitimidad del poder no se basaba más en una autoridad soberana externa al pueblo, encarnada en el monarca, sino más bien en la que se constituía por medio de la participación libre y autónoma de los ciudadanos en la solución de los problemas comunes de una sociedad, se definió una perspectiva que ha determinado en gran medida, la conformación política de los estados modernos en una gran parte del mundo. El punto de partida histórico para estudiar cómo se formó la democracia en la época moderna son pues las revoluciones inglesa, francesa y norteamericana, en la medida en que ellas son el origen de las modernas constituciones democráticas. La perspectiva que se definió de forma magnífica en la Revolución Francesa en 1789 afirma que la política en primera instancia la hace el pueblo cuando se constituye como pueblo y expresa su voluntad soberana creando una constitución. El pueblo tiene el poder constituyente, es decir, el poder de determinar la forma de gobierno, la constitución misma. El pueblo es el único que puede decidir cuál sea la forma de la república, es el único que puede darse una constitución y es el único que puede cambiarla. La política la hacen, en segunda instancia, los tres poderes que representan la voluntad soberana del pueblo. El legislativo, el judicial y el ejecutivo hacen política. La política del legislativo se concreta en hacer la ley, la del ejecutivo en seguir la ley o en aplicar las leyes a acciones o personas particulares, y la del judicial en sentenciar lo que es de derecho en cada caso. El poder soberano está conformado por los diferentes poderes del Estado, los cuales tienen funciones ya definidas por el soberano y que en última instancia dependen de él. La autoridad de cada uno de estos poderes que conforman el Estado se deriva de la autoridad soberana, es decir, de la voluntad del pueblo que actúa como poder constituyente. Democracia representativa y democracia directa. Pero ¿cómo hace el pueblo para darse una constitución utilizando el método democrático? Según Hobbes, un Estado se constituye y se da una constitución en el momento en que una multitud de hombres pactan entre sí que a un hombre o a una asamblea de hombres se le otorgará el derecho de representar a la persona de todos. Dícese que un Estado, escribe Hobbes, ha sido instituido cuando una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará por mayoría el derecho de representar a la persona de todos, es decir, de ser su representante. Cierro comillas. El objeto de la teoría de la representación de Hobbes es proporcionar los medios jurídicos de pensar el paso de una multiplicidad de individuos singulares a la unidad de una persona jurídica dotada de una voluntad única que sea la de todos, sin presuponer que esta unidad esté ya dada en la multitud y sin abolir la multitud con la institución de la unidad. La unidad jurídica de la persona artificial estatal coexiste con la multitud natural de los individuos físicos. La voluntad del soberano gobierna
y mueve el cuerpo político, así como los hombres en el estado de naturaleza, bajo la percepción de su derecho a gobernarse a sí mismos, gobiernan su cuerpo y determinan sus acciones. Y cada uno, a partir del conjunto de quienes han participado en el contrato, se convierte a través del acto de autorización en el autor de las acciones del soberano. Una multitud puede convertirse en una unidad política cuando se realiza realmente una unificación de las voluntades. A través de la autorización se convierte cada elemento de la multitud en el autor de las acciones del soberano. La autorización crea el fundamento para una relación de representación en la que el individuo es absorbido por el soberano. Frente al soberano ya no hay nadie. La autorización crea el presupuesto para la transformación de los habitantes del estado de naturaleza en la unidad político-jurídica del Estado. La autorización es la acción fundamental de la construcción que produce la realidad del Estado compuesta de derechos y obligaciones. Ella constituye al Estado como persona civil y como un sujeto político capaz de decisión y de acción. Con el componente de la autorización se perfila el sentido político del contrato original de Hobbes y la concepción absolutista del soberano. Es un contrato de individuos unos con otros que es realizado a favor de un tercero no participante en el contrato. El acto de autorización no crea ninguna relación jurídica inmediata entre los individuos y el soberano. La autorización por la que se constituye el soberano es solamente el contenido de la promesa recíproca contractual de los habitantes del estado de naturaleza. Aunque el soberano no es otra cosa que la creación jurídica de los ciudadanos, el soberano es libre de toda vinculación jurídica con ellos. La consecuencia que resulta de esto es que el soberano no puede ser controlado por los ciudadanos, ni ellos pueden cambiar la forma del Estado, ni cambiar la persona artificial del soberano, tampoco pueden protestar por lo que haga, ni castigarle por algo de lo que haga. Esta paradoja teorética de la libertad está en el centro de la concepción absolutista de Hobbes. Así, el concepto de persona civil será operatorio en lo sucesivo. Las palabras y las acciones del soberano serán las del cuerpo político entero, pero la operatividad y efectiva actividad de la persona civil se hace sobre la base de la negación de la acción política de los ciudadanos individuales. Su voluntad política, mediante el proceso de autorización y, por tanto, el principio de representación, es la que viene expresada por el soberano. La actuación política de los ciudadanos parece así negada desde la raíz. De este modo, la representación política, unida a una concepción absolutista de la soberanía, termina negando los derechos políticos de los ciudadanos. Para Rousseau, el sistema democrático es altamente responsable frente a la voluntad popular. Según el autor del contrato social, el pueblo debe reunirse en una especie de asamblea constituyente en la cual los individuos son convocados como libres e iguales a participar en una deliberación para darle una constitución a su sociedad política. Para Rousseau, el pueblo como verdadero soberano dotado del poder absoluto es el origen del todo. Solo el pueblo puede dictar leyes para sí mismo y puede constituir el Estado. Para Rousseau, la soberanía es inalienable, indivisible e infalible y no puede manifestarse por medio del mecanismo representativo. Para Rousseau, el mecanismo de la representación utilizado por Hobbes produce como resultado que el ciudadano no está bajo la jurisdicción de las leyes que él mismo se da, sino más bien de las leyes que él contribuye a crear mediante la elección de los representantes. Esto es, de quienes legislan en su lugar. Así, frente a lo que expresa el término democracia en sentido literal, es decir, el ejercicio directo del poder por el pueblo y por tanto la creación de la ley por el conjunto de todos los ciudadanos, el principio representativo supone que el pueblo participa de forma indirecta. Su presencia se da a través del cuerpo representativo al que se le confía el deber de hacer las leyes. Para Rousseau, la representación política crea un pueblo de esclavos e implica una inaceptable alienación de la soberanía del pueblo. El planteamiento que propone el autor ginebrino para desarrollar un concepto más radical de la democracia afirma que la democracia, entendida como el ejercicio directo del poder por el pueblo, no puede ser reemplazada por la soberanía popular construida por medio del mecanismo representativo. Así escribe: como quiera que sea, desde el momento en que un pueblo nombra representantes, ya no es libre, ya no existe. Cierro comillas. Para Rousseau, el pueblo como verdadero soberano, dotado del poder absoluto, es el origen de todo. Este poder es la fuente de toda legitimidad y el origen de la soberanía. Rousseau está anticipando aquí
lo que va a ser determinante en la convocatoria de la Asamblea Constituyente en Francia en 1789. Los individuos son convocados como libres e iguales a participar en una asamblea para darle una constitución a una sociedad política. Su participación no depende de su pertenencia a órdenes, estamentos, clases. Resulta más bien de ser como individuos libres e iguales los miembros de un Estado. Si para Rousseau el sistema democrático es altamente responsable frente a la voluntad popular, para Emmanuel Sieyès la democracia requiere del mecanismo de la representación. Sieyès parte de presupuestos rousseauianos cuando afirma que la comunidad necesita de una voluntad común, pero se aparta del contrato social al proponer que esta voluntad debe necesariamente expresarse mediante la representación. Sieyès afirma que el sujeto político sobre quien recae la tarea de fundar un Estado sobre una base racional y sobre principios justos es la nación entera, compuesta de individuos que se entienden como iguales, y estableció como único límite la expresión de su voluntad a la expresión de su voluntad el respeto de los derechos inalienables de los individuos. La nación existe ante todo, escribe, es el origen de todo, su voluntad es siempre legal, ella es siempre la ley, antes y por encima de ella solo existe el derecho natural. Cierro comillas. Asevera que la voluntad soberana radica en el pueblo, entendido como una nación unificada compuesta de individuos iguales. Sostiene que el pueblo es el sujeto constituyente que tiene como tarea fundar el Estado sobre una base racional y principios justos. Dice que solo el pueblo puede dictar leyes para sí mismo, puede constituir el Estado y puede darse una constitución. Declara que la representación igualitaria, basada en el derecho igual que tienen todos los miembros de la sociedad, es el medio apropiado para que el pueblo pueda darse una constitución y así conformar el Estado. Según Sieyès, el pueblo tiene el poder constituyente, es decir, el poder de determinar la forma de gobierno, la constitución misma. La constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente. El pueblo es el único que puede darse una constitución y es el único que puede cambiarla. Ahora bien, si la constitución es la que crea el orden de la que nacen los poderes, no puede ser obra de los anteriores, ni cabe dentro de las atribuciones de estos poderes la posibilidad de modificarla ni de alterar el equilibrio de los poderes. Sieyès construyó, por medio de la distinción entre poder constituyente y poder constituido, el mecanismo que era necesario para que la voluntad soberana del pueblo se manifestara. Con la teoría del poder constituyente, Sieyès retoma la idea política, la idea del cuerpo político soberano de Rousseau, pero en un contexto que está atravesado por la necesidad de la representación, no solo en el nivel del poder constituido, sino también en el nivel más alto del poder constituyente, desde el momento en que el pueblo necesitaría siempre para expresarse un núcleo de personas, más precisamente la Asamblea Constituyente. Utilizar la lógica representativa para expresar la voluntad soberana del pueblo, como lo propuso Sieyès, mediante la atribución de un poder constituyente a los representantes del pueblo en la Asamblea Constituyente, conduce a la negación de la libertad, como afirma Rousseau. Delegar la soberanía a un representante mediante la representación igualitaria basada en el derecho igual que tienen todos los miembros de la sociedad es un acto de confianza ciego e irracional, como lo afirma Rousseau. Rousseau se opone a la justificación del Estado según el modelo de Hobbes, porque considera que en este se produce una renuncia de la libertad política a cambio de paz y seguridad. Y con razón rechaza Rousseau la representación de la voluntad soberana, como lo dice Benjamin Constant. Cuando la soberanía no está limitada, no hay ningún medio para poner a los individuos al abrigo de los gobiernos. Pero en la propuesta de Sieyès, que se plasmó tanto en la Asamblea Constituyente de 1789 como en las constituciones de 1791 y 1793, hay efectivamente un peligro para la libertad. Sieyès vio el problema de la democracia directa, la tiranía de la mayoría, que se manifestó de forma brutal en la época del terror bajo la dirección de Robespierre, y opuso como alternativa tres ideas fundamentales: el sistema representativo igualitario,
la defensa de los derechos fundamentales consagrados en las constituciones y el principio de la separación de poderes formulado en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre. Sin embargo, la democracia representativa francesa no pudo enfrentar el poderoso ataque que surgió directamente de la revolución, el terror y luego el ataque igualmente terrible proveniente de Napoleón. La democracia formal o procedimental no estaba todavía estructurada institucionalmente para protegerse de aquellos que, utilizando el método democrático, buscaban eliminar la democracia, como lo vamos a ver enseguida. La democracia constitucional. La democracia representativa fue insuficiente políticamente en el siglo XVIII y XIX y de forma extrema en las crisis políticas que se dieron en el nacionalsocialismo y en el fascismo. La democracia representativa, formal o procedimental, es insuficiente porque únicamente se ocupa de con quién decide, el pueblo o sus representantes, y cómo se decide, utilizando la regla de la mayoría. Al no haber límites sustanciales a la acción del legislador democrático, como son los derechos humanos fundamentales, la democracia formal o procedimental puede, por mayoría, suprimir los métodos democráticos y con esto todo el sistema de reglas que constituyen la democracia política, los derechos individuales, civiles, políticos y sociales, la división de poderes, el sistema representativo. De este modo, a la democracia formal le puede suceder lo que ocurrió en las experiencias totalitarias del fascismo y del nazismo en el siglo pasado, a saber, que se llegue al poder de forma democrática y que luego, democráticamente, se nombre un dictador que posteriormente elimine la democracia. Precisamente para garantizar la democracia, escribe Ferrajoli, se desarrolló, el teórico del derecho constitucional italiano, se desarrolló el constitucionalismo del siglo XX tras las experiencias de los fascismos. De aquí el nexo estructural entre democracia y constitucionalismo. Para que un sistema político sea democrático, es necesario que se sustraiga constitucionalmente a la mayoría el poder de suprimir o limitar la posibilidad de que las minorías se conviertan a su vez en mayoría, y ello a través de límites y vínculos que establezcan lo que en varias ocasiones he denominado la esfera de lo no decidible, qué y qué no, sustraída esta esfera a la potestad de cualquier mayoría, cierro comillas. Así, lo no decidible qué son los derechos de libertad que imponen prohibiciones y lo no decidible que no son los derechos de libertad que imponen obligaciones, los derechos sociales. Los demócratas constitucionales piensan que la democracia representativa y la democracia directa son una caricatura de la aspiración democrática y exigen que el gobierno democrático esté basado en razones y argumentos y no en votos y en poder. Los demócratas constitucionales piensan que la gente tiende a exagerar la tensión entre democracia y derechos individuales. Entendida de forma correcta, la democracia no es antagonista de la Constitución. La democracia protege los derechos mediante la Constitución, atar las manos, como se ha dicho de manera eficaz. La democracia constitucional ata las manos de las generaciones presentes para impedir que estas generaciones amputen las manos de las generaciones futuras. Con los medios de una Constitución, una generación A puede ayudar a la generación C a protegerse de ser vendida como esclava por la generación B. Así, para proteger las elecciones de sucesores distantes, los creadores de una Constitución limitan las elecciones dispuestas a los próximos sucesores. Esto quiere decir que un pueblo puede decidir democrática y contingentemente ignorar o destruir la propia Constitución y entregarse definitivamente a un gobierno autoritario, pero no puede hacerlo de forma constitucional invocando a su favor el respeto a los derechos de las generaciones futuras o la omnipotencia de la mayoría, sin suprimir con ello el método democrático, los derechos y el poder de las mayorías y de las generaciones futuras. Para que un sistema político sea democrático, es necesario que se fijen límites en la Constitución de tal manera que la voluntad de la mayoría no pueda disponer soberanamente de la existencia de los individuos o pueda restringir arbitrariamente sus derechos fundamentales. Y esto lo hacen los demócratas constitucionales a través de límites y vínculos que establecen lo que puede ser denominado el ámbito de acción del individuo, ámbito sustraído a la potestad de cualquier mayoría.
El primer objeto del legislador constitucional es dar ciertos derechos a los particulares y garantizarles el goce indiscutido de estos derechos. Por eso no puede existir soberanía popular sin derechos a la libertad individual. Para un demócrata constitucional esto significa que los derechos individuales que están consagrados en la Constitución no pueden ser desconocidos por el legislador democrático. El sentido de esta prohibición es precisamente establecer los límites que los derechos inalienables de los individuos fijan al poder soberano. En este sentido, las garantías constitucionales de los derechos fundamentales son también garantías de la democracia. El ejercicio democrático de la voluntad soberana del pueblo requiere de garantías y estas son los derechos individuales, liberales, los derechos políticos y los derechos sociales. De este modo, la conexión entre soberanía popular, democracia política y derechos fundamentales se constituye en límite a la voluntad popular de la tiranía de la mayoría o del poder absoluto de un gobernante autoritario. Argumento ideal sobre la educación y la universidad. Ahora sí, después de este ya largo recorrido sobre la democracia, voy a hablar sobre la educación. Una universidad no es una máquina que fabrica académicos, ni puede ser una empresa del conocimiento, ni tampoco un centro de investigación. La enseñanza en la universidad no debe ser mera instrucción. En la universidad se trata de la búsqueda del conocimiento. La universidad no es exclusivamente el lugar de la ciencia, la tecnología, es también el lugar de las humanidades y las artes. La universidad, escribe Michael Oshot, es un hogar para el conocimiento, un espacio en el que se preserva y se amplía la tradición de aprendizaje y donde se ha reunido todo lo necesario para la búsqueda del conocimiento. Cierro comillas. La universidad consiste en un grupo de personas dedicadas a una empresa cooperativa, a saber, la búsqueda del conocimiento. La universidad, cuya función básica es la búsqueda del conocimiento, existe solamente en sociedades civilizadas. La universidad, escribe Oshot, es un cuerpo cooperativo de académicos donde cada uno se dedica a una determinada rama del conocimiento. Lo que la caracteriza es que la búsqueda del conocimiento es un emprendimiento cooperativo. Los miembros de esta corporación no están dispersos por el mundo y se reúnen ocasionalmente o ni siquiera se reúnen, viven en permanente proximidad unos de otros. Cierro comillas. La universidad es además el espacio de la democracia, entendida no como el mecanismo para la expresión de la voluntad de las mayorías, sino más bien como el mecanismo institucional que establece límites a las decisiones de la mayoría. La democracia que tendría que darse en la universidad es el tipo de democracia deliberativa. Esta combina la responsabilidad política con un alto grado de reflexibilidad y un compromiso general de dar razones. Dar razones implica suponer que el hombre, entendido como animal racional, es un ser dotado de razón. La facultad de la razón es la capacidad de tener una posición frente a las propias opiniones y acciones. El fundamento o el espacio que es creado por medio de las razones constituye una base compartida y común del pensamiento y las acciones fundamentadas. Las razones pueden basarse en convencimientos y en acciones y como razones deben estar abiertas al público. Ellas pueden ser presentadas, aceptadas, exigidas, rechazadas. Pertenece a la esencia de las razones que no son algo privado. Las razones pueden ser juzgadas de forma general, según criterios racionales, y hacen parte del juego argumentativo y deliberativo de dar y exigir razones. Dar y exigir razones es el juego que los académicos que componen la universidad ejercitan en su vida diaria. Es posible que se espere que algunos de ellos dediquen todo su tiempo ocioso al aprendizaje y que sus colegas tengan la ventaja de aprovechar sus conocimientos a través de conversaciones con ellos y que el mundo quizás se beneficie con sus escritos. Un espacio de aprendizaje sin académicos de esta clase no podría llamarse universidad. La universidad es pues el lugar para que se dé la búsqueda del conocimiento. Esta búsqueda del conocimiento no es una carrera en la que los competidores
en la que los competidores se disputan el primer puesto, ni siquiera es un debate o un simposio, es una conversación, dice Oshot. Y la virtud peculiar de la universidad, en calidad de espacio de diversos estudios, es demostrarlo en este sentido en el que cada estudio aparece como una voz cuyo tono no es tiránico ni retumbante, sino humilde y afable. Para que pueda haber búsqueda del conocimiento, conversaciones entre académicos y entre académicos con los estudiantes, tiene que haber un espacio de aprendizaje con una serie de condiciones formales y materiales. La idea de fabricar académicos, de tener una empresa del conocimiento, la idea de universidad de investigación, son cosas importantes pero que realmente poco tienen que ver con la universidad. Es necesario aclarar esto porque estas ideas pertenecen al mundo del poder, la utilidad, del mercado y la economía. Y este no es el mundo al que pertenecen las universidades. No es el mundo al que pertenece la educación en su verdadero sentido. La universidad sometida a la intervención del mercado y la economía entra en un proceso de declinación. La decadencia de la universidad, al estar sometida a estas injerencias de lo privado, puede significar un verdadero desastre para la democracia, ya que una universidad que no tenga la posibilidad de la búsqueda del conocimiento y de la conversación es una universidad que no puede formar ciudadanas y ciudadanos que se reconozcan democráticamente. Estas situaciones menoscaban la educación política, la democracia y el sentido de lo que podría llamarse universidad. Precisamente porque convertir a las universidades públicas en instituciones con ánimo de lucro conduce a una desnaturalización de la universidad pública. La universidad se desnaturaliza cuando se confunde la educación con las relaciones específicas del mercado, es decir, cuando la universidad se subordina a las reglas de la economía, que no son necesariamente sensibles a los problemas sociales, a los asuntos de equidad y de mayor igualdad para todos. De esta forma, la universidad deja de ser lo que debe ser, ya no es más una universidad humanista y por eso se desnaturaliza, pierde su esencia, su sentido, su norte. Convertir a las universidades públicas en instituciones con ánimo de lucro conduce a la privatización de la universidad pública. Implementar un proyecto que conduzca a la privatización de la universidad pública es atacar el fundamento del principio democrático. Si en un Estado de Derecho no existe educación pública garantizada y financiada o sostenida íntegramente por el Estado de Derecho, no hay instituciones autónomas universitarias. Si en un Estado de Derecho no hay autonomía en las instituciones universitarias públicas, porque este Estado busca hacer competitiva a la universidad pública mediante la inversión de capital privado, ese Estado lo que pretende hacer es convertir a las universidades públicas en subordinadas. Al intentar convertir a la universidad pública mediante la inversión de capital privado en una universidad subordinada, es decir, dependiente de las reglas del mercado, se está a la vez minando el espacio público y socavando la posibilidad de la crítica, la deliberación y la confrontación argumentativa. Hacer desaparecer el espacio público y convertirlo mediante la reforma de una de las instituciones más importantes de una sociedad democrática como es la universidad pública en un espacio dominado por el interés de los actores privados conduce a un olvido de la idea de la universidad. Conclusión. Contra la tendencia que se ha impuesto en el mundo según la cual las humanidades son contrarias a las necesidades de la educación, se tiene que plantear una visión humanista de la universidad. La universidad que se orienta solo por el conocimiento, por el crecimiento económico, concibe la educación como una enseñanza a los estudiantes para que sean productivos económicamente. Esta universidad concibe la educación como instrucción o como un aprendizaje mecánico e instrumental. En este concepto de universidad no hay lo que hemos denominado búsqueda del conocimiento, ni un aprendizaje que se oriente a pensar críticamente y a formar los sujetos como capaces de aprender de la historia, de la tradición y de comprender a las instituciones y a sus conciudadanos. En la visión humanista de la universidad debe haber una formación de la capacidad argumentativa y de la imaginación narrativa. Debe promoverse la capacidad de plasmar una visión del bien y debe haber un fomento de la interculturalidad con base en el reconocimiento del multiculturalismo. Las consecuencias negativas de la concepción economicista de la universidad son la desaparición de la crítica, el desconocimiento de los problemas políticos y sociales,
la pérdida de sensibilidad social y la insensibilidad frente a los problemas globales. Y una universidad en la que no exista la búsqueda del conocimiento es una universidad que no puede desarrollar entre sus actividades la formación de la ciudadanía y entre sus prácticas el reconocimiento mutuo de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas. Sara. Yo quisiera ir un pasito más adelante, luego del contexto bastante ilustrativo del concepto de democracia, luego de sus muy afortunadas apreciaciones sobre lo que es la universidad y sobre todo la universidad pública. Me gustaría contextualizar la pregunta en un año que es clave. Es un año de cambio de dirección de la universidad pública, en nuestro caso en la Universidad de Antioquia, cambio de directivas, finaliza un tercer periodo de una rectoría y un equipo directivo, y hemos podido retomar algunas de sus ideas para formarnos cada quien una opinión sobre lo que ha pasado frente a la dirección de la universidad o frente al liderazgo de quienes conducen a la universidad. Me gustaría, con mi pregunta, provocar una reflexión que sintetice democracia y educación pensando en un proyecto de universidad, en un año de cambio de rectoría y en un año además donde se debate un posible cambio total del modelo de educación superior. Entonces, me gustaría pensar que podemos plasmar una base mínima de discusión sobre cuál sería el sentido de una rectoría de la universidad pública como la Universidad de Antioquia y de un equipo directivo que garantizara a su interior no solamente la democracia, sino también el cumplimiento de la función esencial de la universidad pública como un espacio de debate y de producción del conocimiento sin restricciones, en un espacio soberano dentro de la autonomía universitaria y en un espacio que permita el desarrollo de todas las personas que confluyen en ella en un ejercicio ciudadano básico que es el debate, la discusión y la participación. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Yo quisiera centrarme más bien en las reflexiones que desarrollé en mi ponencia porque creo que a partir de lo que está escrito aquí pues está planteado están planteadas algunas reflexiones sobre lo que debe ser un modelo de universidad pública en el país. Esto pues lo he desarrollado a partir de algunas críticas que he hecho a la propuesta de reforma de la educación superior que hizo el Ministerio de Educación hace un tiempo, y en esas críticas básicamente la idea central que yo propuse es que allí de alguna manera se está plasmando un modelo de universidad pública que por las características de ese proyecto de decreto tendería a sufrir las consecuencias de la intervención del mercado en la universidad o de lo que se puede llamar como privatización de la universidad, en la medida en que ese es, digamos, el planteamiento general que está hecho en ese decreto. En ese sentido, los planteamientos que hay aquí sobre educación pues tienen que ver con eso, en la medida en que aquí está planteado también esta misma idea y lo que se plantea de una forma muy general sobre la universidad es que la universidad no puede ser entendida de una manera tan estrecha ni como una universidad dedicada solamente a la ciencia, a la investigación, sino que la universidad debe ser entendida además de como una universidad que hace ciencia e investigación que también tenga lugar para otras áreas del conocimiento como las artes y las humanidades. Y en ese sentido, pues una idea que tengo yo tiene que ver con volver a plantear de qué manera las artes y las humanidades deben ser un mecanismo central en la educación de los estudiantes en toda la universidad. Es decir, en otra época, probablemente en la época en que
Héctor Abad Gómez participó en las discusiones políticas en la universidad, las humanidades y las artes tenían más injerencia en los pensum de la universidad. Eso ha ido desapareciendo y creo yo que es importante que esa idea se retome es decir, esa podría ser una idea que se debe retomar para lo que debe ser la universidad, que en todos los pensum de la universidad existan por lo menos 1 o 2 semestres en los que los estudiantes de todas las carreras tengan que ver materias de artes y humanidades, es decir, filosofía, economía, matemáticas básicas, antropología, historia, que esas materias entren a los pensum de medicina, de ingeniería. Es impresionante hablar con los ingenieros que salen de la universidad y que escasamente han visto un curso de educación ciudadana. Eso es una falla en el sistema educativo. Los ingenieros deberían tener un mayor conocimiento de la historia de las ideas políticas, de tener mayor conocimiento de la historia de las artes. En ese sentido, eso es lo que está planteado aquí, que la universidad no se puede reducir a eso y que una propuesta de reforma de la educación como la que se ha hecho en este momento, en la que el valor fundamental es cómo lograr efectivamente que entren más estudiantes de la universidad, pero que eso es de por sí algo que se debe hacer, pero que esos estudiantes deban ser formados de otra manera, y no solamente esos que entren, sino todos los estudiantes, y deban ser formados, es decir, la materia obligatoria de las ciencias sociales no debe ser esa materia que existe hoy en día como cultura ciudadana o ciencias, sino que debería tener deberían existir muchas más materias que hicieran parte de los pensums de todas las carreras. Buenos días. Quisiera hacerle una pregunta porque no he conocido la historia de una universidad autónoma. Siempre las universidades, desde finales del siglo XIX, del siglo XX, han dependido de instancias económicas y políticas, y lo que usted señala como un cambio no a la universidad, pues es también un cambio político a nivel global. Yo nunca he conocido la autonomía universitaria plena. Entonces es entendible como a lo que usted se refiere. Mire, rico que predominen las artes, las ciencias, las áreas sociales, pero no me diga, pues creí entenderle que ahora la universidad estaba subyugada y antes no. Las reformas universitarias todas han dependido de las misiones que vienen de distintos países, del estado de gobierno. Entonces, ¿por qué no nos enseña un poco sobre la autonomía de esa universidad y cuál va a ser la pérdida ahora? Me parece que es coherente con el modelo de desarrollo. Pues no la veo ajena al modelo de desarrollo, la crítica es al modelo de desarrollo, no puede ser a la universidad, porque hemos dependido de Colciencias todo el tiempo desde que se formó, hemos dependido del ICFES, hemos dependido de los partidos políticos, del Consejo Superior. Entonces, muchas gracias. Bueno, es decir, la universidad debe ser autónoma, pero la autonomía no puede ser total, porque la universidad es una institución del Estado y depende del Estado. La autonomía de la universidad debe depender fundamentalmente de que la universidad cuente con los recursos suficientes para sostenerse y sostener los proyectos educativos de extensión, de investigación y demás que existan en la universidad. Pero la universidad indudablemente pues, no puede ser autónoma plenamente. Es decir, un ejemplo es el asunto del orden público. El año pasado, como consecuencia del orden público, la universidad, pues como consecuencia de los problemas de orden público que existieron al interior de la universidad, la universidad estuvo sitiada por una fuerza de policía que era el SMAT, que hace poco tiempo retiraron. Pero eso es un problema que, en la medida en que no podía resolverse internamente
tenía que venir una fuerza externa a resolverlo. Eso significó una pérdida de autonomía para la universidad, porque el problema de alguna manera ya se había solucionado y seguía existiendo esta fuerza que estaba generando un malestar al interior de la universidad. Entonces, la universidad depende de Colciencias y depende del ICFES y depende del Ministerio de Cultura, porque pues es una institución del Estado y tiene una serie de relaciones con esas instituciones del Estado y tiene que seguir los parámetros que esas instituciones plantean. Ahora, lo que se está discutiendo en este momento es que es la supuesta o la propuesta de reforma de la educación superior va a introducir un elemento distinto en la financiación de las universidades públicas, y es que las va a someter a unos criterios que las llevarían a tener que competir con actores privados para lograr obtener algunos de sus recursos. Eso puede tener problemas desde el punto de vista de lo que significa la autonomía universitaria, porque eso podría llevar a una desnaturalización de la idea de la universidad, en el sentido en que la universidad perdería esa capacidad, o mejor dicho, la universidad, el Estado se quitaría la obligación de sostener financieramente la universidad, y eso podría llevar a problemas de la universidad que minarían su autonomía. Mi nombre es Álvaro Cardona, soy el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública. Doctor Cortés, usted ha hecho reflexiones muy interesantes sobre lo que debe ser la universidad pública y los fundamentos conceptuales de una universidad pública. Y me gustaría hacer una anotación en relación con el debate actual que hay, en relación con lo que usted ha analizado con mucho juicio y ha escrito sobre ello, sobre el tema de la propuesta de reforma a la educación superior o modificación de la Ley 30. Y quisiera hacer esta anotación porque me parece que sus argumentos dan para soportar esto que voy a anotar, a ver usted cómo lo considera. En primer lugar es que creo que la propuesta que se está levantando desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación es una clonación, pudiéramos decirlo, ahora que estamos en el auditorio de medicina, es una clonación del fracasado modelo de la ley de salud en el país. Es una clonación que pretende precisamente orientar lo que en salud se ha llamado subsidios a la demanda y desentender al Estado de la obligación de soportar la educación como un derecho de ciudadanía, O sea, cuando uno lee juiciosamente los articulados de esta propuesta, desaparece el concepto de que el Estado tiene responsabilidades que garantizar para que los ciudadanos tengan posibilidad de acceder a ese derecho, por supuesto, de acuerdo con condiciones de capacidad, de mérito. Pero me parece que esto se articula ya, digamos en términos prácticos, en que no se incorpora de ninguna manera en la propuesta del gobierno a la que las instituciones de educación superior que plantean constituyan un subsistema de educación superior articulado al sistema de educación del país. Y quisiera pues como llamar la atención sobre la importancia de comenzar a debatir ese tema. En primer lugar, cómo es una replicación de un modelo fracasado en salud y cómo en el texto de la propuesta desaparece el concepto de sistema o de subsistema. Desapareciendo el concepto de subsistema, por supuesto que el gobierno se desentiende de la necesidad de constituir una red pública de universidades que ofrezcan posibilidad de acceso a los ciudadanos de todas las regiones del país, y ese concepto es precisamente paralelo a lo que ha sido el desmonte de la red pública de servicios de salud en el país. Entonces creo que ese tema es importante. Pero hay otro tema que es muy puntual que quiero señalarle. Usted ha deslizado, me parece que con juicio, una crítica al concepto de universidad de investigación.
Ese creo que es uno de los temas que hay que asumir con mucha discusión, porque al interior de nuestra universidad hay una fuerte corriente de consolidar ese concepto, universidad de investigación. Si bien le entendí, usted hace crítica a ese concepto, que yo comparto. Y yo comparto porque creo que si bien los contextos históricos y de educación del mundo implican que hagamos investigación con mucha fuerza, la investigación no puede contradecir el concepto de la formación humanística, crítica, político-social de la formación que hacemos en las universidades públicas. Y plantearía en relación con esto, que me gustaría preguntarle a usted cómo lo considera, si precisamente hacer investigación y hacer investigación sólida y de sentido social y de sentido impactante en la sociedad no pasa porque primero consolidemos la capacidad de pensar. O sea, he asumido siempre, por lo menos desde mi reflexión sobre la investigación, que no se puede investigar si no se tiene pensamiento. Y por eso atrevería un concepto a discutir. En lugar de universidad, para la universidad de investigación, una consigna o un concepto distinto no sería una universidad de pensamiento. Sí, que no negaría, y es la pregunta, que no negaría de ninguna manera la importancia que hoy históricamente tiene también estimular, desarrollar investigaciones lo más sólidas posible. Ahí está la pregunta en concreto. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, o sea, creo que esa crítica que hay al concepto, a la idea de universidad de investigación, es importante hacerla porque es la idea de solamente entender que la universidad sea ciencia e investigación, sin artes y humanidades, o ciencia e investigación con unas artes y humanidades de muy bajo perfil, y de muy bajo perfil porque no se las trata en igualdad de condiciones frente a las otras carreras. Entonces, pero lo que me parece importante de lo que usted dice es esa articulación entre, para que haya ciencia e investigación debe haber capacidad de pensar, y la idea de proponer una reforma de los pensum de la universidad a partir de esa propuesta de que las artes y las humanidades jueguen un papel mayor en la formación de las personas, tiene que ver con eso. Es preparar a las personas para que tengan capacidad de pensar de forma autónoma, porque pensando de forma autónoma después pueden hacer investigación y pueden hacer ciencia, pero si no lo pueden hacer porque no conocen, porque no han estudiado la historia de nuestras culturas, la historia de nuestro país, la historia de la humanidad, la historia de otras culturas, no han aprendido otros idiomas, no conocen las artes, no han oído a los grandes compositores. Entonces, esas personas pues no tienen una capacidad para pensar de forma autónoma, y eso sí, eso es lo que tiene que realizar otro tipo de universidad, una universidad que se plantee, como dice este autor que he citado, Michael Wageshott, en la que las distintas disciplinas, o sea, la medicina, las ingenierías, la antropología, la economía, la filosofía, son voces distintas que no gritan y que ninguna trata de sobresalir sobre las otras, sino que todas hablan a un mismo nivel. De eso se trata, la universidad debe ser eso, en la que haya una conversación entre personas que se formen en disciplinas distintas sin que exista esa competencia por el poder que hace que unas facultades se conviertan en facultades poderosas mientras que otras casi desaparecen de la mirada. Bueno, muchas gracias al profesor Francisco Cortés, a ustedes por la asistencia y a quienes nos siguieron por internet. Muchas gracias. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.